esta primera parte de anatomía emocional. Este primer enfoque lo he querido nombrar como liberación emocional, que quede muy claro para un ALEN, para un acompañante de liberación emocional, qué es el concepto de liberación emocional. Ya sabéis que nosotros tenemos un vocabulario específico porque nos gusta saber qué es lo que cada palabra nos invita, qué es lo que hay detrás. Y sobre todo nosotros que nos dedicamos sobre todo a interpretar el inconsciente a través de aquello que llamaba Jung como arquetipos, es importante saber en qué wifi, ¿no? En qué wifi me estoy enganchada o estoy queriendo integrar en mi vida. La liberación emocional, la palabra liberación ya nos está hablando de liberar, de libre, y emocional nos está hablando de una energía en movimiento. Pero nosotros tenemos que ser muy precisos en saber cuál es esa energía en movimiento y qué es lo que realmente hace un ALEN con ese concepto de liberación emocional. Mirad, la liberación emocional en una frasecita viene a decir o a decirnos que es integrar la completitud de un ser humano. Toma ya. Venga ya. Aquí no estamos hablando, por ejemplo, como el médico que tiene el rol de comprender, entender, estudiar al cuerpo, analizarlo, sacar un diagnóstico y estudiar el cuerpo, o por ejemplo un psicólogo la mente. Nosotros el reto y la idea desde la emocionología es que entendamos como ALEN que cuando alguien está delante de ti con un motivo de consulta, hay algo, por muy oculto que esté, que no le deja en paz. Si no le deja en paz, no está en su estado natural del ser. ¿Esto lo tenemos claro? ¿Sí? ¿Y esto va quedando claro? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a integrar en un acompañamiento de liberación emocional? Esa completitud de lo que soy. Por eso somos grandes acompañantes hacia uno mismo. Vamos a enseñarle con la posición perceptiva, con todo lo que ya venimos integrando, esa mirada holística de esa triada, desde cuándo pasa lo que te sucedió para encontrar el origen emocional. Todo eso nos va a permitir a que en el momento en el que tu paz siente esté delante de ti, te está hablando de que hay un espacio, de que hay un hueco, de que algo no está en orden. Entonces nosotros nos vamos a centrar en esa completitud. ¿Desde dónde? Mirad, lo tenemos tan sencillo y tan complejo a la vez. A ver, ¿desde dónde? Si lo vemos desde el cuerpo, esto lo sabemos, pero sigo repitiéndolo porque a la mente le cuesta integrar, o sea, le cuesta incrustar. Si ya lo sabemos, check, ya me queda claro. ¿Que no lo sabemos? Lo he integrado mejor. Entonces, la liberación emocional nosotros la integramos desde el cuerpo. ¿Desde qué? La sintomatología, desde la apariencia física, desde la genética. Toda esa información ya nos está dando una pauta, una pista de qué le puede estar sucediendo. Por ejemplo, si este paciente viene con un síntoma, ya nos está una patología, ya sabemos si es en el codo, los brazos. Nosotros ya conocemos desde anatomía biológica cuáles son o cuáles pueden ser, a qué parte del cerebro está adherido ese síntoma, qué sentido biológico le doy y además el sentido bioemocional. Y de ahí a mí me sirve para tirar, o sea que desde su cuerpo ya lo podemos tener claro. ¿Desde dónde podemos acompañarles a esa completitud? Pues desde la mente. ¿Desde dónde? Desde el ego, desde el autoconcepto que tiene de sí mismo, desde cómo se relaciona en las relaciones. Pues mi motivo de consulta es que me quiero divorciar. Mi motivo de consulta es que con mi jefe no llego a ponerme de acuerdo. Es relacional. E incluso con sus propias creaciones. Recordad que la mente utiliza más su función masculina y es quien crea. Y el sentir es el que manifiesta. Y nosotros como ALEN no podemos perder la visión holística. ¿Sí? No nos podemos quedar cuerpo y mente. Vamos un pasito más allá y desde el espíritu nosotros nos centramos en la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Más allá de lo físico. Por favor, recordad, la religión es una cosa, las religiones es una cosa. Son instituciones que están armoniosamente regladas, con una historia, con una estructura y un fin, ¿vale? La metafísica es... os voy a poner un ejemplo. La metafísica es todo el potencial que el ser humano tiene desde su parte más etérica, desde el ser. Entonces,
¿Qué vamos a entender? A personas que vengan con situaciones de existencia, de siempre me pasa lo mismo, esas manifestaciones, de esos ciclos constantemente repetitivos, ¿vale? Podemos entender que la pauta le está viniendo desde su existencialidad, desde su espiritualidad. Por ejemplo, ¿cómo puedo diferenciar? Una pregunta que me hizo una chica el otro día. ¿Cómo puedo diferenciar la religión, la cristiana, ella se considera cristiana, de lo metafísico? Por ejemplo, Jesús, o Yeshua, en su nombre más originario, fue un gran mentalista. Él era un maestro de la metafísica. Explicaba los conceptos, las leyes, los principios, los valores y las creencias metafísicas del ser humano. No del humano en sí, del ser humano. El cristianismo es una religión de las enseñanzas de Yeshua. ¿Sí? Y la religión no está mal ni está bien. Lo que de alguna manera no es correcta es la interpretación de cada ser humano. El religioso tiene una pauta, tiene una estructura, tiene una institución a quien seguir, ordenar y entender. Si este ser humano, como religioso, eleva su vibración y procesa su camino espiritual, fantástico. O sea, no entréis como kamikazes mentales de esto sí, esto no. Lo importante es la información, ¿vale? Entonces, todo ser humano, nosotros como liberadores emocionales, disculpad, nos centramos en el cuerpo, la mente y el espíritu. ¿Esto quedó claro? Resumito de los anteriores anatomías mental y anatomía biológica. Venga, vamos bien. Venga, entonces, fijaros hoy en anatomía emocional, hay uno de los primeros propulsores de los que empezaron a hablar del mundo emocional sobre el año 60. Él decía, John and Jones, decían, casi todo el mundo cree saber qué es una emoción hasta que intenta definirla. En ese momento prácticamente nadie afirma poder entenderla. ¿Sí? Esa energía en movimiento uno pretende o cree saber qué. A mí cuando me dicen, ¿a qué te dedicas? Y digo, soy emocionóloga. Y me dicen, ¡ay, qué emocionante! A ratos. Hay otros momentos que no es tan emocionante. Depende para ti que sea una emoción. Y lo hago adrede, pregunto, ¿qué consideran que es una emoción? Ah, pues estarás alegre, contenta todo el día. ¡Qué confusión!, ¿no? Porque fijaros, hoy vamos a integrar en este módulo, que son 9 las emociones primarias y 8 de ellas menos la alegría. Las 8 de ellas son completamente antagonistas a la alegría. Las que más predominan, el miedo, la rabia, la frustración, ¿sí? Así que bueno, lo ideal es tener muy consciente como alguien esto. Casi todo el mundo cree saber qué es una emoción hasta que intenta definirla. En el momento que la quiere interpretar, ya no la entiende, porque va más allá. Siempre en mis exposiciones, o por lo menos lo que la emoción me ha enseñado, es como que es esa puerta de entre el cuerpo y la mente. O sea, la mente genera todo ese estado, toda esa película, el cuerpo lo somatiza, y luego el espíritu es el que deja ser, ¿no? Es el que está expectante a lo que se manifiesta, a lo que se ve. Entonces considero que todo el mundo emocional, una vez que se atraviesa, se gestiona, se observa, se valora, no se reacciona, sino se palpa, se siente, todo lo que hay detrás es un estado de paz. Esa para mí es la primera puerta a un concepto, a una vida espiritual, que sería una forma un poco no correcta, porque realmente todos somos espíritus y estamos viviendo constantemente el espíritu. Que sea consciente es diferente. El espíritu es lo que hace que estemos vivos. Esa esencia que emana, esta vida que está teniendo este cuerpo es el espíritu. Pero sí una vida desde un concepto espiritual. Y de ahí es lo que voy a compartir ahora. Por ejemplo, si van surgiendo dudas y preguntas, ponerlas, que luego valoro el chat, ¿ok? Para iniciar tenemos que tener de nuevo claras diferentes funciones y principales para un alem. Ya me pidió Ana en otra clase, me dijo que hiciera los mandamientos. Sí, el último manual, el último módulo, están los mandamientos de los alem, que estarán todos como en una parte, más que mandamientos, es un código deontológico. Pero para que nosotros nos quede muy clara la visión, para un alem, con respecto a un paciente, vamos a acompañarlos a comprender que nada es casual. Vamos de la parte más mental
a la parte más metafísica, para encontrar un equilibrio, no para que deje de pensar aquí y piense aquí porque a mí me viene bien. No, nosotros somos meros guías, meros compañeros de tránsito de toda esa energía. Nos queda claro, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a acompañarla a que comprenda que nada es casual, que esto que le trae a consulta ya no solo es algo que ha generado él o ella, pero que le trae un aprendizaje. Y vamos a acompañarla a encontrar ese aprendizaje. Súper noble. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver en el otro el reflejo de uno mismo. ¿Qué? Si tu pareja te es infiel, muy bien, ese es en un plano, pero a nivel inconsciente, ¿en qué te estás siendo infiel tú? ¿De qué te estás dando cuenta de que te estás faltando a la lealtad hacia ti mismo? ¿Sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver la teoría del espejo en anatomía del ego del próximo módulo. Entonces, por supuesto, vamos a acompañarles a conocerse a través de sus emociones. ¿Qué es lo que pasa en ese momento cuando os pregunto, ¿no? ¿Cómo sentí? Uy, removida, uy, he tenido no sé cuánto. Pero al conocer cuáles son las emociones, la mayoría de las emociones que fluctúan en mi vida, suelen surgir más la frustración y la vergüenza, que a lo mejor que te digo, que el miedo o la cólera. Pues voy a ver de dónde me viene eso y qué es lo que sucede. Te lleva a comprender un mundo interior vasto y enorme de ti hacia ti mismo. De hecho, te llega a crear un vínculo más saludable con las reacciones. Sí, la emoción te invita a reaccionar. Pero bueno, eso lo vamos a integrar un poquito más. Acompañamos a encontrar el aprendizaje del motivo de consulta. Eso lo tenemos muy claro. O sea, si esto te trae, te está sucediendo, ¿qué te digo? Por ejemplo, he atendido a una chica que intentó suicidarse, ¿ok? Por 2 veces la semana pasada, 23 años. Digo, ok, déjame ponerme en tu lugar a nivel inconsciente, como nosotros hacemos con la vida contemporánea, el proyecto sentido y el estudio de la genética emocional. Me pongo en su lugar y le hago que se vaya para adentro, para que se vaya el último momento en el que ella sintió, porque ella me decía que era por miedo, tenía miedo. Y ese miedo le creaba situaciones de pánico. Se va hacia adentro y al final, en el proceso, porque es muy largo compartiros ahora, en el proceso ella me dice, me he dado cuenta de que realmente no tengo miedo, de realmente lo que me he querido suicidar porque estoy harta de sufrir. El miedo me hace sentirme viva y si me siento viva, sufro. Fijaros qué nivel de creencias es lo que he tenido, claro. Ella a los 18 años, la madre la echa de su casa, a los 16 años, estoy buscando un ciclo hacia atrás, a los 15, 16 años los padres se divorcian, ella vive esa desestructuración, entonces emocionalmente tenía un ciclo de cada 3 años, de cada 3, 23, a los 20 una cosa, a los 18, vale, de cada 2 años y medio, 3, un ciclo de si me hago mayor, si salgo a la vida, es sufrir. Los demás se rompen, la madre la echa, los padres se separan, ella también tuvo una ruptura de pareja muy fuerte. Entonces, claro, ahora, síndrome de aniversario, el 13 de abril, estamos a 12 de abril fue su cumpleaños, que acabamos de hablar con el síndrome de aniversario cerca de nuestro cumpleaños. Le pregunto su proyecto de sentido. Mi madre estuvo todo el embarazo acostada porque había amenaza de aborto. Le pregunto, ¿cuál era el miedo de tu madre? A que yo muriera. Entonces ella tiene miedo, estuvo todo el parto, todo el embarazo con miedo, viviéndolo la madre desde el miedo, y luego cada vez que ella cumple años, tiene un recordatorio emocional de eso. Es completamente inconsciente. Entonces, claro, llega un momento en que su nivel de sufrimiento es tan alto que no quiere vivir. Y no es que no quiera vivir, es que ella me dice, claro, Silvia, yo no me quería matar. Claro, es un intento de suicidio. Si fuese un suicidio no estaría hablando contigo, estaría hablándote con el más allá. Pero ahora mismo no. Entonces ella, simplemente en la sesión, en hacerle ese diagnóstico emocional y sacar ese aprendizaje, le cambió completamente el gesto. ¡Wow! Y es más, no tienes que sentirte culpable de eso que has vivido. Es un acto más de tu vida, es una situación más de tu vida. ¡Qué peso me quito de encima! De eso se trata un alien, un acompañar a que todas esas emociones cuando se hacen bolas, sacarle sobre todo el aprendizaje. Por supuesto, a ser transparentes con uno mismo y su sentir. Hay mucha gente que viene y te dice, ¿cómo te sientes? No sé. O los famosos que dicen bien y mal. Me siento bien.
me siento mal. Eso lo hacen otros, ¿eh? Nosotros no, ¿eh, Fabricio? Eso lo hacen los demás. ¿Cómo te sientes? Ahí va. Mejor no hablo. Entonces, vamos, una vez te invita desde la asertividad a ser transparente contigo mismo. Sobre todo, ya terminamos estos 2 puntos, acompañamos a encontrar diferentes soluciones a un problema. ¿Me quiero divorciar? O sea, no me quiero divorciar. ¿Ok? ¿Qué puedes hacer? Pues es que no más que tengo una solución. Vale, pues no te divorcies, búscate un amante, continúa como estás, también te puedes divorciar. O sea, como pon diferentes escenarios, como lo decía Carla. He tenido una situación muy estresante y me he salido de la situación y he dicho, ¿cuántos escenarios tengo? ¿Cuántas decisiones puedo valorar con respecto a un problema? Y eso nosotros, pues desde fuera y acompañando al ego de esa situación, lo vamos a tener más claro. Y luego, pues compartir, vamos a acompañar a compartir que con alguien que le comprende, le podemos guiar, pero sin juzgar. Porque ya sabéis que esto nada tiende a la casualidad, ¿verdad? Siempre ya me habéis visto que en las pruebas y los voluntarios habéis dicho, ¡qué casualidad! A ver, Lucía en algún momento ha dicho, ¡qué casualidad! Todo lo que le estaba pasando al otro ya me había pasado a mí. O todo lo que yo le estaba diciendo al otro era lo que yo necesitaba decirme. En Anatomía del Ser lo vais a tener más claro. Si os dedicáis a esto, os estáis dedicando a trataros a vosotros mismos todo el tiempo. Sanar vuestra percepción, sanar vuestra percepción. Y para eso hay que ser muy consciente. ¿Sí? ¿Me seguís? ¿Vamos? Antes de hablar de esta sugestionabilidad, os quiero compartir algo. Con respecto a este manual, sabéis que hay momentos de sufrimiento muy... Pues ¿cómo pongo en palabras tantos conceptos y que no se nos vaya un manual de 500 páginas? Mirad, el concepto de emocional o emociones, como decía en la cita del principio, parece que se sabe pero no se sabe. De una forma, para la historia del ser humano es muy poquito tiempo lo que se llevan considerando todo el tema emocional, desde los años 50, prácticamente 60, 70 sobre todo. Eso para la historia del ser humano es muy poco tiempo de investigación. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ni siquiera, por ejemplo, en el concepto de la psicología o la psicología cognitiva o transpersonal, que es como la más arcaica, o sea, la más cartesiana, tiene un concepto muy claro de qué son las emociones. Si ahora, de un tiempo acá, de hace unos 10, 20 años, uno de los doctores, que para nosotros es un doctor de pro, el doctor Joe Dispenza, que mencionamos tanto en la formación, sí se ha dedicado a estudiar e integrar y está muy bien recibido y por lo menos desarrollado desde la neurología, desde la ciencia neurológica, todo el tema emocional, pero aún así, como emociones en sí, es muy vasto el concepto, es muy general y muy genérico el concepto. Entonces, claro, es muy lógico que sea muy complicado definir cuando todavía no hay un sistema que lo rija, ¿vale? La inteligencia emocional desde la psicología sí nos está hablando del concepto emociones, pero no nos está hablando del mundo que abarca las emociones. Ya os compartí al principio de esta formación la osadía que después de 10 años que llevo investigando, estudiando, integrando y sobre todo aplicándome del mundo emocional, ya este año conseguí darle una forma, darle una palabra. Y ese concepto se llama emocionología, ya lo sabéis. Y de la emocionología, un hijo o una hija es Allen, ¿vale? ¿Qué es la emocionología? Es una filosofía de vida consciente. No solo es gestionar las emociones. Nosotros como Allen no venimos a que tú vengas, expreses, te sientes bien y ya está. No, nosotros lo que hacemos es que todo eso que te está sucediendo sea un proceso de autoconocimiento brutal, de que le saques un aprendizaje y sobre todo un equilibrio. Un equilibrio nosotros llamamos equilibrio o una sanación, pero la palabra sanación está muy deteriorada desde mi punto de vista. Si el cuerpo está expresando algo, la mente está expresando algo, si desde el espíritu, desde el sentir, eso no se equilibra, se repite, se repite, se repite y al final acabamos entendiendo que son situaciones crónicas y nosotros no queremos pacientes crónicos, nosotros queremos gente equilibrada, ¿sí? Con que simplemente nos escuchen una vez o le atendamos 2 veces o 3, pero que tampoco estemos en un proceso de psicoanálisis.
Entonces, el concepto de la emocionología abarca la holística, ¿vale? Desde la conciencia. ¿Sí? Eso nos queda muy claro, ¿verdad? Y de ahí que haya tenido la osadía, y lo digo, la osadía porque me ha costado años desarrollar esta formación, pero sobre todo este módulo, para poder ponerme en paz conmigo misma y decir, vale, la filosofía habla de unos conceptos emocionales, la psicología habla de otros conceptos emocionales. Entras dentro de la psicología y te dicen número de emociones y te dicen 20, número de emociones y te dicen 44. No, tú, ¿cuántas emociones existen? Y hay una mezcla enorme entre emociones, sentimientos y estados. ¿Qué es lo que nosotros vamos a integrar? La diferencia. Las emociones primarias, porque para eso estamos estudiando el cuerpo y entendemos cómo es el cerebelo, entendemos cómo es el tronco cerebral, la parte más primaria del ser humano, y a partir de ahí, de esa emoción, todo lo demás son sentimientos. Y todo lo que tenga una vibración más elevada son estados. Eso lo vamos a diferenciar hoy. Eso es el ABC de un alem, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos vamos a estudiar la psicología, pues estaríamos estudiando la carrera de psicología y no es la idea. Para eso están los psicólogos con todo ese concepto y todas esas herramientas maravillosas que tienen, pero nosotros nos dedicamos a acompañar en un espacio en el que falta comprensión. Entonces, en el momento en que acompañamos a través del camino del inconsciente, a través de lo emocional, después de ahí ya viene el conocimiento, la comprensión, el entendimiento, la toma de conciencia, que es nuestro punto de partida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora vamos a integrar las 9 emociones primarias, arcaicas, ocultas, de supervivencia, se puede llamar de muchas maneras. Luego vamos a ver las emociones estructurantes, que tan importantes para nosotros. Las estructurantes son aquellas que vienen desde la genealogía. ¿Cuántas veces en algunos casos he acompañado a algunos y os he dicho, venga, vamos a ponernos en el lugar de ese antepasado? Ha fallecido, ha trascendido, a nosotros nos da igual, nosotros entendemos que vivimos en planos, no estamos en un concepto mental, material, arcaico, nosotros tenemos esa conciencia ¿cómo se diría? ¿Pluriplanos? No sabría decirlo, pluri de por ahí. Entonces, cuando hacemos ese camino al inconsciente, poniéndote en esa posición perceptiva a través de una abuela, esa toma de conciencia, ese sentir, esas emociones no se expresan, pero sí se sienten. Esas son emociones estructurales, ¿ok? Y luego las emociones del ser es esa euforia, esa unidad, lo que llama Joe Dispenza, ese estado de las ondas cerebrales gamma. ¿Os acordáis de anatomía mental? Cuando esa mente la llevamos a un estado de vibración gamma, estamos en un estado de júbilo, de alegría, es como ¿sí? Se te mueve desde el alma, el espíritu, el cuerpo, se te mueve todo, ¿verdad? Entonces esas emociones las vivimos menos veces de las que nos gustarían, pero existen, que son las emociones del ser, y luego vamos a tener muy claras las emociones de alta vibración. Esas son la intención más elevada de un alem hacia con un paciente. Un paciente le viene en un punto de su historia y desde su punto de esa historia, la línea, tenemos diferentes pasos para llevarlos a una línea recta de expresar, comprender, tomar decisiones y sobre todo eleva tu vibración desde la gratitud, desde el amor, desde lo que sea. Tenemos conceptos y tenemos herramientas maravillosas para acompañarles hasta ahí. Entonces, nos queda claro uno de los conceptos, de los grandes conceptos de la emocionología. Sencillo, ¿verdad? Fácil. Pues vamos a ver qué es la sugestionabilidad y vamos a despedir a todos los que están por aquí. Gracias por estar ahí. Vamos a ver, y también estás en Instagram. Estás conectadas en Instagram y en la clase. Esto es un nivel. Aquí estamos desde México, desde Estados Unidos, desde Brasil, desde todos lados conectados en la clase y ella no tiene más. Me encanta. Es mi súper seguidora. Te voy a saludar. Hola, Mabel, saludada. Qué interactivo todo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que os conectáis por aquí. Voy a seguir con la clase de anatomía emocional que tenemos en esta formación. Os amo muchísimo. Gracias.